Buenas noches, querida gente, amigos, hermanos, parientes y todos los que nos están sintonizando a través de este medio en esta noche. Les saludo bendiciéndolos en el nombre de Jesús y vamos a compartir una palabra de esta noche, así que yo voy a esperar que algunos se vayan sumando, algunos vayan llegando. Estoy viendo que van llegando, así que voy a esperar que seamos un número considerable. Yo sé que también algunos nos van a ver después en diferido. También vaya nuestra bendición, nuestro saludo a los que nos ven después en diferido, quizás en algún momento después de la noche, mañana a la mañana, mañana a la tarde, algunos lo verán en diferido al video. Así que yo voy a estar esperando a que algunos más se conecten. En esta noche la idea es poder compartir una palabra, poder meditar en la palabra de Dios, poder aprender un poco más acerca del Señor, acerca de su voluntad, acerca de lo que Él nos enseña en su palabra, en la Biblia. Ahí les saludo a Gabriel, a Gaby que está conectado, supongo que junto a Leticia, así que les saludo ahí a ambos, bienvenidos sean. Que vayan teniendo a mano la Biblia, así vamos a compartir una palabra en esta noche. Enseguida ya que se conecten unos cuantos más, ya se están sumando y vamos a compartir, así compartimos todos juntos. También Mabel Escalante, que está conectada, ahí le damos la bienvenida. Bienvenida sea a esta reunión virtual. Sabemos que todavía, por motivo de esta pandemia declarada en todo el mundo, no podemos reunirnos físicamente, pero sí seguimos utilizando esta herramienta tecnológica y gracias a Dios por esto, gracias a Dios por esta herramienta que Él nos permite tener y poder usar. Hasta ahora lo podemos usar, así que damos gracias a Dios. Ahí se siguen sumando y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Yo quiero que si ustedes tienen su Biblia allí en sus hogares, puedan ir hasta el Evangelio según San Lucas. Vamos a compartir algunos versículos allí y después vamos a meditar, vamos a pensar en esta palabra y vamos a ver qué tiene Dios para cada uno de nosotros en estos versículos bíblicos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 54 en adelante, pasajes muy conocidos donde relatan, en esta parte de la historia relata lo que es cuando Pedro niega a Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo había sido arrestado y estaba previo al juicio y ahí se encuentra Pedro en esa noche donde el Señor Jesucristo ya había profetizado de que Él le iba a negar 3 veces, Pedro le iba a negar 3 veces antes que el gallo cante. Esa es la parte de la historia en la que estamos, en San Lucas capítulo 22, para los que recién van llegando. San Lucas capítulo 22, verso 54 en adelante. ¿Sí? Yo lo invito a que lo leamos todos juntos, el que no lo tiene ahí a mano, escuche, preste atención, y yo se lo voy a leer, y ustedes los escuchan y la toman también para usted a la palabra, ¿sí? Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 54 en adelante, dice así la palabra. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Está hablando de Jesucristo, le prendieron a Jesucristo. Y Pedro le seguía de lejos. Verso 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco, a Cristo yo no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy, que no era de ellos. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este también estaba con él porque es Galileo, dice la palabra. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, dice la palabra, el gallo cantó.
Verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, y esto era lo que Cristo le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente, dice la palabra. Amén, amén. Esto es palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, desde el verso 54 al 62. Ahí los que no lo tenían, bueno, después lo buscan y lo releen. En esta noche quiero hablar sencillamente acerca de esto, de esa negación por parte de Pedro. Y quizás tenemos que mirarnos nosotros al espejo, y vamos a hablar esta noche de negar a Jesús. Amén. Nosotros sabemos que podemos afirmar a Jesús, podemos confesar a Jesús, pero también podemos negar a Jesús. En medio de esta triste parte de la historia, que era el arresto de Jesucristo, Jesucristo había sufrido el Calvario, había sido llevado, lo habían apresado, lo habían llevado, lo estaban por enjuiciar. Toda esta parte de la historia tan triste, que lo hemos visto muchos de nosotros, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series, lo hemos visto en diferentes producciones cinematográficas. Muchos lo han estudiado desde pequeño en la escuela dominical, en la catequesis. Muchos lo han estudiado esta historia y saben de lo que se trata. En medio de esta triste historia es que se encuentra este dilema de Pedro. Paralelamente va corriendo esta historia mientras Cristo es arrestado, Cristo está yendo a ser enjuiciado. Paralelamente va esta historia que es el dilema de Pedro. Pedro encontrándose en medio de la gente sin saber qué decir, o más bien diciendo algo que el Señor ya había profetizado que Él lo iba a decir. Amén. Si pensamos nosotros en qué lo motivó a Pedro a negar a Cristo, a su maestro, esa persona con la cual él había pasado 3 años y medio, había estado a sus pies aprendiendo de él, tomando de él toda la enseñanza. ¿Qué había hecho de que Pedro le niegue? ¿Qué lo llevó a que Pedro le niegue? Nosotros podemos creer, en primer lugar, que lógicamente, como todo ser humano, le invadió el miedo. Podemos pensar en eso. Quizá él tuvo miedo, pero ¿miedo a qué? Y eso es lo que quiero que podamos ver brevemente en esta noche. ¿Miedo a qué? ¿A qué tenía Pedro? Y yo he marcado tres características, 3 cosas importantes a las cuales quizás Pedro temió. En primer lugar, miedo a dejar la comodidad. Dice en el Evangelio según San Juan, porque esta misma historia está en Mateo, está después también Marco, relata parte también Juan, y también lo tenemos acá en Lucas. Así que esta historia está ampliamente contada desde diferentes puntos de vista, pero en el Evangelio de Juan dice la palabra que en esa noche hacía frío, estaba haciendo frío, y dice que la gente había encendido fuego allí en ese patio y estaban los alguaciles, y al lado de los alguaciles también estaba Pedro calentándose también en ese fuego. Imagínense que en ese tiempo no había estufa ni nada, así que el fuego encendido, bienvenido sea. Y ahí estaba Pedro, que le habían dejado pasar al patio, él estaba en el patio calentándose en ese lugar, y de repente alguien le reconoce y le dice: este también es un amigo de Jesucristo. Y si él reconocía su amistad con Jesús, corría peligro de que, en primer lugar, le echaran fuera de ese patio y de esa comodidad en la que él estaba. Por eso yo marqué primeramente miedo a dejar la comodidad. Muchas veces nosotros, al negar a Cristo, o al no acercarnos a Cristo, o al no tomar las enseñanzas de Cristo, nosotros nos encontramos en un lugar de comodidad. Yo hace muchos años le había pedido al Señor, hace muchos años, cuando todavía vivía yo en Tucumán, yo le había pedido al Señor, me sentía muy cómodo. Yo le decía: Señor, yo me siento muy cómodo. Me siento muy cómodo en mi manera de vivir, en mi manera de estar, y creo que estoy mal al estar tan cómodo.
Y de alguna manera el Señor me incomodó y me sacó afuera y me llamó a la obra, y hoy por hoy me encuentro junto a mi esposa pastoreando y sirviéndole al Señor. Me sacó el Señor de mi incomodidad. Yo creo que el primer temor que tuvo Pedro era salirse de esa comodidad que él tenía, ese lugar calentito que él tenía frente del fuego. Por eso es que cuando a él le dicen, me parece que vos sos del equipo de Jesucristo, y él dijo, no, yo no soy. Se equivocaron de persona. En segundo lugar, yo marqué el miedo al rechazo, y esto nos toca muy de cerca a muchos, el miedo al rechazo. En el Evangelio de Mateo también, donde cuenta también esta historia, paralelamente la que leímos en Lucas capítulo 22, en el Evangelio de Mateo cuenta que aún la manera de hablar de Pedro, la manera que él tenía de hablar, lo delataba que él era amigo de Jesús, ¿sí? Muchas veces nosotros, quizás la gente se da cuenta y como decimos nosotros vulgarmente, nos saca la ficha de que somos amigos de Jesús, la manera de hablar. Pero a Pedro no le convenía en ese momento ser amigo de Jesús. Por alguna razón él creyó que no le convenía ser amigo de Jesús, y cuando reconocen su manera de hablar, él cambió de manera de hablar, porque dice que comenzó a maldecir. Comenzó a decir, no sé, no lo dice con detalle, pero quizás dijo alguna mala palabra, quizás dijo algo feo, pero él cambió la manera de hablar para que a él no lo rechazaran, para no ser reconocido. Por eso es que yo marqué que el segundo miedo que tuvo Pedro fue el miedo al rechazo. Y es la verdad, nosotros, en particular nosotros, cada uno de nosotros, a muchos les ha pasado el miedo al rechazo. Cuando uno se acerca a Jesucristo y conoce lo que Cristo es y sabe quién es Cristo y recibe de ese amor tan grande y tan hermoso que nos entrega el Señor, Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo, comenzamos a experimentar una nueva vida. Pero también tenemos que vivir en un entorno, en medio de una antigua vida, unas antiguas amistades, en el lugar de trabajo, el lugar de estudio, y muchas veces no queremos ser rechazados, y viene ese miedo al rechazo, que incluso tratamos nosotros de camuflarnos en medio del mundo sin dejar de ser cristianos, y en realidad eso no se puede hacer. Y en tercer lugar, y esto es mucho más importante, yo marqué esto, Pedro tuvo miedo a perder la vida, porque si a Cristo lo estaban enjuiciando y a Cristo le iban a quitar la vida, él también tuvo miedo de perder la vida. Pedro sabía que en ese momento declararse amigo de Jesús significaba ser arrestado y que seguramente perdería su vida. Luego que cantó el gallo, como Cristo ya lo había profetizado, dice la palabra que Pedro lloró amargamente. ¿En qué medida nosotros podemos valorar nuestra vida si Cristo no está en ella? Dice la palabra de Dios, ¿de qué le vale al hombre si ganare todas las riquezas, todos los bienes de este mundo y perdiere su alma? Cristo ha venido por nuestra alma. Cristo quiere salvar lo que hay adentro, lo que no se puede tocar. ¿En qué medida nosotros podemos valorar nuestra vida si Cristo no está en ella? El Señor dice en su palabra, allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esto no es solo negar de boca. Hemos venido hablando esta semana a través del Facebook y todo lo que han estado siguiendo los mensajes. Hemos estado hablando de que a Cristo no es solamente declararlo con la boca o negarlo con la boca, sino con los hechos, con las actitudes, con lo que cada uno de nosotros hacemos, con lo que mostramos al mundo, con lo que vivimos. No es solamente hablar de Cristo, sino es vivir a Cristo. Realmente es vivir a Cristo. El Señor Jesucristo dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esto, preste atención a esto, querido amigo, preste atención a esto. Esta palabra que está en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 no es una sentencia. Es más bien una advertencia de parte del Señor.
El Señor nos advierte que si nosotros le vamos a negar, Él también nos va a negar delante del Padre. Que si nosotros le vamos a negar donde vivimos, donde estamos, donde nos movemos, Él nos va a negar allá arriba. Pero no es una sentencia, no estamos sentenciados por eso, sino que estamos advertidos. Pedro tuvo la oportunidad de rectificar lo que había hecho mal. Esas 3 veces que le negó al Señor, esa negación delante de la gente que tuvo él, después tuvo él la oportunidad, y no nos vamos a meter en ese tema en esta noche, pero él después tuvo la oportunidad de rectificarse. Tuvo la oportunidad de enmendar lo malo que había hecho. Después, cuando conversó con Jesucristo cara a cara, él pudo rectificarse. Él pudo aceptar esa chance que le dio el Señor. Nosotros también, querida gente, nosotros también tenemos hoy la oportunidad. Si nosotros mirándonos al espejo, leyendo la palabra y entendiendo lo que Dios dice y lo que hemos leído esta noche acerca de la negación, siendo sincero, podríamos muchas veces nosotros decir, yo le he negado al Señor. Con mi boca le he negado, con mis actos, con mis hechos, con mis pensamientos, con mis sentimientos le he negado al Señor. El Señor Jesucristo dijo, con el hombre natural no me pueden agradar. Niéguense ustedes cada día, niéguense a ustedes mismos y síganme a mí. El Señor Jesucristo hoy nos da la oportunidad de que si le hemos negado, no es una sentencia, es una advertencia. Hoy le podemos decir perdón. Hoy le podemos clamarle a Él. Hoy podemos decir, Señor, yo te negué, pero hoy yo sí puedo declarar y puedo confesar que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Señor y que Jesucristo es mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Hoy lo podemos hacer, no estamos sentenciados, todavía hay oportunidad, hoy hay oportunidad. Pedro tuvo su oportunidad, nosotros tenemos nuestra oportunidad. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso que nos encontramos en este tiempo tan hermoso que es la gracia del Señor. Yo les quiero bendecir en esta noche a cada uno de los que están ahí, que podamos nosotros vernos en ese espejo que es la palabra de Dios, y no solamente en los tiempos de dificultad y de crisis pedirle ayuda a Dios, sino que en todo tiempo poder mirar a Dios. No quiero dejar de saludar a algunos hermanos que se conectaron luego que comenzamos la transmisión. Pastor Patricio Velázquez desde Humahuaca, Juana Barza, Carlos Ricardo y Zoe López. También les saludamos a Zoe López y Analía Padilla. Vayan nuestros saludos desde acá. Somos la Iglesia de Dios de Pichanal, en el barrio El Bordo, en calle Avellaneda 182. Y junto a mi esposa le enviamos muchos saludos a cada uno de ustedes, le abrazamos y damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir la palabra en esta noche. Anoche estuvimos orando y muchos se pasaron su pedido de oración luego que cortamos la transmisión. Lo mismo lo estuvimos teniendo en cuenta y después estuvimos orando. Saludamos también a Nazarena Román, que ahí está, también se conectó. Y damos gracias a Dios por cada uno que se conecta. Yo sé que muchos después lo ven en diferido. Vayan nuestras bendiciones para allá y sepan que estamos orando por cada uno de ustedes, por su familia, y que el Señor nos guarde de toda esta calamidad que el mundo está viviendo. En el nombre de Jesús les saludo desde acá y Dios mediante nos vamos a estar encontrando pronto a través de este medio. Dios me los bendiga ricamente.